Hola, aquí estamos nuevamente llegando hasta tu hogar para bendecirte con la palabra del Señor. Mi nombre es Graciela Lago, pastora de la Iglesia Comunidad Cristiana La Roca Firme, y estamos muy gozosos de poder llegar hasta ti. Queremos hacer algunos pequeños anuncios también. ¿Cómo puedo dar ofrenda a través de estos medios? Porque, como tú sabes, no nos estamos reuniendo en el templo. A través de estos métodos lo puedes hacer. Puedes entrar en la aplicación de La Roca Firme. Allí vas a buscar en la página www.larrocafirme.org buscando la ventanita que dice donaciones. También puedes enviarnos un texto con la palabra La Roca Give al número 77977. Si no tienes un celular inteligente, algunos todavía no lo tienen, o una computadora, entonces puedes también enviar tu ofrenda, tu diezmo, por correo a nuestra dirección 6280 West 21 Court en Hialeah 33016. Si necesitas que te enviemos un sobre antes para enviar, entonces también nos puedes escribir a iglesia@larrocafirme.org y con mucho gusto te enviaremos el sobre. También puedes llegar hasta nuestras oficinas de lunes a viernes entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Esperamos que puedas colaborar con nosotros. También te pedimos que no te olvides, cuando estás mirando, de darle un like en tu pantalla, ¿verdad? En YouTube y también en Facebook. También puedes tocar la campanita para que recibas recordatorios de todo lo que hacemos como iglesia. Que el Señor te bendiga y seguimos adelante en este tiempo. Hoy quiero compartir contigo una palabra muy linda. Por lo menos a mí me ha bendecido mucho y sé que va a ser de bendición también para ti. El título: Dios prepara nuestro futuro. Muchos en este tiempo están preocupados por lo que va a pasar, por el futuro, por las próximas semanas, los próximos meses, el próximo año. Están afanados, preocupados. ¿Pero por qué? Si nosotros no podemos cambiar nada, solamente Dios es el que tiene en sus poderosas manos nuestro futuro. Por eso quiero compartir dos historias en la Biblia. Una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. Ambas corroboran el poder de Dios, que siempre va delante de nosotros y prepara nuestra bendición futura. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, de prueba, de crisis, de dolor, todos, porque tenemos sentimientos, nos afanamos, nos preocupamos. Pero de todas maneras, nunca podremos entender por qué estamos pasando esa prueba. ¿Y sabes qué? Aunque no lo entendamos, Dios está en control. Y a través de esa prueba permite que nuestra vida se afiance, nuestra fe crezca y se fortalezca en el Señor. Así que, si estás pasando por una prueba, en medio de la crisis actual, eleva tu mirada y mira al Señor, porque de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Vamos a crecer espiritualmente y sabes también, a través de nuestra prueba, con el testimonio que nosotros demos, agarraditos del Señor, confiando en lo que Dios va a hacer, le vamos a dar testimonio a aquellos que están a nuestro alrededor y nos ven, porque ellos van a pensar de dónde saca la fuerza esta persona para seguir adelante. Hay queja, miedo, dolor, frustración en muchos, pero no en aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que hemos declarado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Voy a compartir entonces la primera historia y quiero leerte un pasaje de la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos del 1 al 6, y dice así: Habló Eliseo a aquella mujer
cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, ve tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre toda la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos por 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo, el profeta. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual le dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿No es esto una bendición grande, maravillosa, que solo Dios puede hacer? Pero vamos a entrar un poquito en la historia. El profeta Eliseo, y esta historia la vemos también en Segunda de Reyes, pero unos capítulos antes, en el capítulo 4. Allí encontramos esta historia de Eliseo con la mujer sunamita. Una mujer importante, una mujer rica que tenía posesiones y era conocida por todo su pueblo. Ella vivía en un pueblo llamado Sunem, una ciudad de Canaán, del territorio de la tribu de Isaacar. Esto lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 19. Sunem estaba como a unos 25 kilómetros del monte Carmelo, donde vivía el profeta Eliseo. Esta mujer respetaba muchísimo al profeta. Lo veía como un santo varón de Dios y lo agasajaba cada vez que él pasaba por su ciudad. Un día se le ocurre a la señora hablar con su esposo y decirle: ¿por qué no le hacemos un lugar para estar al profeta de Dios? Así, cuando él pasa por aquí y llega cansado, puede tener un lugar donde él pueda descansar. Lo que prácticamente le hizo fue un efficiency en lo alto de su casa. Y allí edificaron, le pusieron muebles, le pusieron una cama, una mesa, una silla y un candelero. Prepararon este lugar para que el profeta pudiera estar cómodo cuando él viniera por el camino. Llegado allí, un día, el profeta descansa y a la mañana al despertarse quiere saber qué puede hacer por aquella buena mujer. Le hace llamar a través de su criado, Giezi, y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? La mujer se asombra. Ella no necesitaba nada. Era una mujer rica, era una mujer que tenía poder, que tenía autoridad en el pueblo. Así que ella le dice: pues no tengo nada que pedir. Eliseo le dice: bueno, yo puedo hablar con las autoridades, si necesitas cualquier cosa, cualquier trámite. Ella le dice: no, mi señor, soy una mujer privilegiada en este pueblo y no creo que necesito nada. Entonces Eliseo habla con Giezi, comentando de lo que habló, de su conversación con la mujer sunamita. Y Giezi, muy atento, le dice: Señor, ¿tú no has visto que esta mujer no tiene hijos? Ah, ¿verdad? No tiene hijos. Y además, su esposo es viejo, le dice el criado. ¡Wow! Entonces, el profeta se pone a meditar. Y yo me imagino que recibe respuestas de Dios
y manda nuevamente llamar a aquella mujer. Llámala, le dijo a Giezi, y vuelve nuevamente allí con él. Cuando ella llega, se para a la puerta y allí mismo Eliseo le da una profecía. El año que viene, por este tiempo, vas a abrazar un hijo. Vas a tener un hijo. La reacción de la mujer fue un poquito extraña. Ella le dice: no, Señor mío, no te burles de mí. Yo estoy bien así. Pero el profeta le insiste y le dice: vas a tener un hijo. Dios me lo ha mostrado. Podrás concebir y vas a tener esa criatura en tus brazos. Pasó el tiempo. Al año siguiente, por el mismo tiempo, la mujer dio a luz un hijo varón. El niño creció. Me imagino que era la alegría de aquel hogar. Una mujer que no había tenido hijos, un padre que ya era bastante anciano. Me imagino que el niño fue el juguete de la familia, de la casa, la alegría, el gozo de aquellos padres y de la familia completa. Pero un día, el padre se lleva al niño al campo junto con los segadores. Y estando allí en el campo, el niño se toma la cabeza y comienza a quejarse. Me duele mucho la cabeza, papá. El pobre hombre no sabía qué hacer. Y lo primero que se le ocurre es llamar a uno de los siervos y decirle: llévaselo a su mamá. Así que el siervo sale con el pequeño y le lleva el niño a la mujer. Ella lo toma en sus brazos, se sienta, lo pone en su regazo y yo me imagino que esta mujer estaba orando. Pasan horas y pasado el mediodía, el niño murió. Estas cosas que no se pueden entender, estas cosas que para nosotros son extrañas. Dios le concede un hijo y después a los pocos años el niño muere. ¿Cómo es posible? Pero ¿sabes lo que hizo esta mujer? Ella no se sentó a llorar, ni a gritar, ni a estirarse de los pelos. Ella no se quejó. Ella ni siquiera le dijo a su esposo lo que había pasado, sino simplemente tendió al niño en la cama del profeta y bajó a hablar con su esposo. Le dijo: te pido que me concedas ir a ver al varón de Dios. El esposo le dice: pero ¿y por qué? No estamos en días de fiesta, no hay luna nueva. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tienes que ir a ver al profeta? Y ella le dijo: no te preocupes, yo necesito ir a hablar con él. Por favor, dame uno de los criados, un asna, para que yo pueda ir y llegar a tiempo para hablar con él. El hombre no entendía nada, pero le dio el permiso y salió la esposa rápido. Le dijo al criado: no me detengas para nada en el camino, no saludes a nadie, no hables con nadie, tenemos que llegar hasta el Monte Carmelo, donde habita Eliseo. Y llegó a donde estaba Eliseo. De lejos, éste la vio. Ella no se quejó, no se puso a llorar desesperadamente, pero se acercó al profeta y le dijo: tengo dolor en mi corazón. El profeta la vio angustiada, sintió que esta mujer tenía una carga muy fuerte sobre sus hombros, pero no sabía qué era. Él mismo le dice a Giezi, su criado: el Señor no me lo ha revelado, pero entiendo que ella está en gran amargura. La mujer le pide por favor que él venga a su casa, que necesita que él vaya allí. Así que Eliseo le dice a su criado que vaya adelante, que lleve su cetro, su borbón, y que se lo ponga al niño. Pero no pasa nada, el niño estaba totalmente sin vida. Así que la mujer le dice: eso no es suficiente, tú tienes que ir y tocar a mi hijo. Así que Eliseo salió con ella, llegó a la casa, subió al aposento y allí vio al niño muerto tendido en la cama.
Entonces dice que Eliseo se tendió sobre él. ¿Para qué? Para darle calor. El cuerpo del niño ya estaba frío. Así que Eliseo se tendió sobre él para darle calor. También dice en la palabra que le dio respiración boca a boca, porque le puso su boca sobre la boca del niño. Le hizo primeros auxilios. Luego de esto descendió, estuvo dando vueltas en la casa por un momento y luego regresó nuevamente por segunda vez a donde estaba el niño. Volvió a hacer lo mismo, se tendió sobre el niño y esta vez el niño reaccionó. Dice que estornudó 7 veces y abrió los ojos. El niño recuperó la vida, resucitó. Esto fue algo tremendo. Y luego le dijo a la señora, aquí está tu hijo vivo nuevamente. En esta historia vemos una mujer que a pesar de tenerlo todo, no tenía hijos. Pero Dios la bendice, porque Dios había visto su fidelidad, cómo ella trataba con tanto respeto y amor al varón de Dios. Tenía un corazón sensible y ayudador. Una madre probada en su fe que se agarró de las promesas del Señor. A veces Dios permite que sus hijos, nosotros, pasemos por pruebas, por aflicciones, por necesidades, pero tenemos que entender que todo esto pasa para fortalecernos, para nuestro crecimiento espiritual. Dios nos está mostrando su amor a través de las crisis. Él está con nosotros, no nos ha abandonado. Dios es fiel. También, como dije antes, Dios lo permite para que otros vean lo que nosotros pasamos y cómo nos tomamos del Señor y no abandonamos nuestra fe. Seguimos adelante, como hizo Job. Job pasó de todo. Fue increíble lo que este varón sufrió, pero era un varón justo, un varón temeroso de Dios. Y Dios le dio recompensa, porque a pesar de todo, él nunca se apartó de Dios, nunca maldijo de Dios y nunca se apartó de su fe. Se tomó del Señor y tuvo recompensa. Luego fue más rico, tuvo más hijos. El Señor le devolvió mucho más de lo que antes tenía. Tenemos que ver esta historia de Job, es muy importante. Tenemos un Dios todopoderoso, Él todo lo puede. Para Él nada es imposible. Recuerda, lo que tú pides creyendo sin dudar, lo vas a recibir, porque Dios puede hacer lo imposible posible. Pasa el tiempo y como leí el pasaje al principio, ¿verdad? Eliseo viene nuevamente a la casa de la mujer sunamita y le advierte, ¿verdad?, que va a venir una gran hambre sobre la tierra de Israel. Así que le dice, prepara tu casa, prepara tu familia, prepara tus cosas y vete de aquí. La mujer, obediente a la voz del varón de Dios, prepara toda su casa, prepara su familia y se van. 7 años viven fuera de su país. Ella se fue a un lugar a habitar entre los filisteos, pueblo enemigo de Israel. Pero ella se va allí y allí está 7 años. Allí no había carencias, allí no pasaba nada. ¿Por qué? Porque Dios había determinado que esta situación de hambre iba a ser en el pueblo de Israel por su desobediencia, porque se habían vuelto a los dioses ajenos, estaban en la idolatría. Y eso ofendía a Dios. Así que vino este castigo, pudiéramos decir, sobre el pueblo de Israel. El profeta le advierte, ella se va, pasan los 7 años y luego que pasa este tiempo de hambre, la mujer con toda su familia regresa. Pero se encuentra que su casa ya no era suya, porque la había dejado. Yo me imagino, ¿verdad?, como hay en todo el mundo, gente que encuentra casas vacías y se meten adentro para habitarlas. Y me imagino que algo así le puede haber pasado a esta mujer. Regresa.
Ella quizás nunca había entendido, perdón, por qué había pasado toda la historia que antes narramos. ¿Por qué tuvo que pasar la tristeza de perder a su hijo? ¿Por qué ahora había tenido que salir de su casa y dejarla por 7 años? Son cosas que quizás a nosotros, si nos toca eso, nos hubiéramos quejado, hubiéramos llorado, hubiéramos dicho, pero Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Cómo tú permites esto? Yo soy tu hijo, tu hija. ¿Por qué? La mujer, si lo preguntó, se lo preguntó directamente a Dios, pero nunca dice en la Biblia nada de esto. Simplemente ella fue obediente. Y Dios, como siempre, tenía un plan. Y ese plan fue preparado muchos años antes de que esto sucediera. Cuando llega la mujer, ¿verdad? Lo primero que se le ocurre es ir a visitar al rey para pedirle que le devuelva todas sus pertenencias, sus tierras, su casa, todo lo que ellos antes tenían. Imagínense ustedes, yo pienso que esta mujer era muy audaz en ir adelante del rey y decirle, mira, yo tenía estas propiedades y yo necesito que tú des la orden para que me sean devueltas. Una mujer valiente, una mujer audaz. Ella no sabía que todo esto también estaba en el plan de Dios. En este tiempo yo me imagino que el hijo ya sería un teenager, ¿verdad? Y ella va junto con su hijo a presentarse al rey. En ese mismo momento, el rey había llamado al siervo de Eliseo, a Giezi, y estaba preguntándole, indagando acerca de las historias que se contaban acerca del profeta. Todas las maravillas, los milagros que Dios había hecho a través de la mano de Eliseo. Me imagino que el rey estaba impactado y quería saber más. Quería saber cómo había sido la resurrección de aquel niño. Y en ese mismo momento, cuando Giezi le está contando y le está diciendo, sí, Señor mío, es verdad, Dios usó a Eliseo de una manera milagrosa. En ese mismo momento, llega la mujer delante del rey. Y Giezi le dice, pero mira, rey, ahí está, esa es la mujer, ese es su hijo, ellos son. Imagínense ustedes qué impactante aquello. Entonces el rey la hace entrar y le pregunta toda la historia. Y la mujer corrobora todo lo que Giezi ya le había contado al rey. En ese momento yo pienso, ¿habrá sido casualidad que la mujer llegara en ese mismo momento? No, no fue ninguna casualidad. Todo estaba preparado de antemano. ¿Por qué? Porque Dios prepara nuestro futuro. Dios preparó el futuro de aquella mujer y su hijo, aún muchos años antes. Y cuando el rey escucha la historia, ¿qué hace? Manda llamar a uno de sus oficiales y le dice, devuélvanle a esta mujer todo lo que fue de ella. Devuélvanle su casa, sus tierras y aún más, el fruto de la tierra desde el momento que ella se fue hasta ahora. ¿No es bendición esto? ¡Wow! Esto es tremenda bendición. Dios sabe siempre lo que es mejor para nosotros. Y a pesar de que quizás en este momento estás pasando una crisis, un momento de dolor o de enfermedad, un momento de tristeza para tu familia, Dios ya tiene preparada la bendición para ti y para toda tu casa. Créelo, porque es así. Dios lo hizo con esta mujer y Dios lo hará contigo también. Pero quiero contarte la segunda historia, que también es muy importante. Esta la encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 10. Y dice así, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaban si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu,
he aquí 3 hombres están llegando a la puerta, porque yo los he enviado para que hablen contigo. Entonces Pedro, descendiendo de la azotea donde él estaba, se encontró con los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: he aquí, yo soy el que vosotros buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido hasta aquí? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a su casa para oír tus palabras. Te pedimos que nos acompañes. Conocemos esta historia. Quizás para ti sea algo nuevo. Cornelio, un centurión romano, pero también un hombre que, a pesar de venir de otra religión, de otro pueblo, estaba buscando al Dios Altísimo, al Dios verdadero. ¿Cómo lo conocía él? A través de los judíos, porque él tenía un puesto allí en Israel. Él tenía a su cargo un ejército. Era un centurión, esto quiere decir que tenía 100 hombres bajo su mando. Y él dice la palabra que era piadoso, temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas y oraba fielmente todos los días. Dios lo vio. No hay lugar que nos podamos meter donde Dios no nos vea. Dios vio a este hombre, vio sus obras, pero vio también un corazón que buscaba de verdad al Dios Altísimo. Dios le manda una visión. El ángel le habló y le dijo lo que tenía que hacer. Dios había escuchado sus oraciones y ahora quería recompensarlo. Mientras esto pasaba con Cornelio, Dios trata con Pedro. Acuérdate, Dios tiene todo preparado antes para que tú recibas tu bendición en el futuro. Un futuro que quizás pueda ser inmediato o quizás todavía hay que esperar un tiempo. Pedro estaba en la casa de una persona cristiana y él, en medio de este tiempo, ¿verdad?, recibía a varones que venían a hablar con él, a orar con él, a recibir instrucción a través de Pedro. Pedro en ese momento, ¿verdad?, sube a la azotea para orar. Ustedes saben que los hebreos, los judíos, en ese tiempo oraban 3 veces al día, se apartaban para orar y Pedro se aparta, sube a la azotea, ¿verdad?, para tener un tiempo con el Señor a solas. Y cuando está allí en la azotea, mientras le preparan la comida, porque estaba cerca la hora del almuerzo, Dios le da también una visión a Pedro. Pedro estaba orando. En ese momento le comienza a entrar hambre. Ustedes saben lo que es la sensación de tener hambre, ¿verdad? Pero en medio de ese momento en que él estaba orando, en que su estómago le estaba reclamando alimentos, Dios le da una visión. Él ve que se abre el cielo y que desciende algo como un lienzo atado por sus 4 puntas. Y dentro de ese lienzo hay un montón de animales. Animales cuadrúpedos, reptiles y aves, dice en la palabra de Dios. Pedro había entrado como en un éxtasis, quizás por el hambre que tenía, no sabemos, o por la hora que era, ¿verdad? Él entra como en un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Estado intenso que hace desaparecer cualquier otro sentimiento, transportando el alma fuera del mundo sensible. Cuando tenemos hambre, quizás nos sentimos un poco así. De esta manera se encontraba Pedro cuando ve aquella visión.
Cuando Pedro escucha esto, ¿verdad? Se asombra. ¿Por qué? Los hebreos fieles no comían cualquier cosa. No comían ciertas carnes, ¿verdad? No comían de cualquier animal. Y Pedro inmediatamente le responde al Señor: no, Señor, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Quiero decirles, en este tiempo nosotros tenemos libertad para comer, porque nosotros estamos bajo la gracia del Señor. Pedro también ya estaba bajo la gracia, pero todavía estaba arraigado a las leyes de los judíos. Por esa razón, él se asombra de que Dios le diga: Pedro, mata y come. No, imposible, yo no voy a hacer eso. Ninguna cosa inmunda o común. Pero ¿sabes qué? Esto sucedió por 3 veces. Dios le repite eso 3 veces. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común, fue la respuesta de Dios para Pedro. Lo que Dios limpió, lo que Dios ha cambiado, lo que Dios ha transformado, no seas tú el que viene a criticar lo que Dios hace. No llames a eso inmundo o común. ¿Por qué razón Dios le dice así? Porque nosotros somos dados a juzgar. Nosotros miramos las apariencias. Dios mira el corazón. A veces queremos ser más santos que Dios. Nosotros no, nosotros eso no lo hacemos, no, eso está prohibido, no, yo no voy a tocar eso, no, yo no voy a ir, yo no voy a hablar, yo no voy a hacer. Mira, si Dios te manda, hay tanta gente que se pierde en el mundo, que no conocen nada de Jesús, y nosotros tenemos que ir y comunicarles las buenas nuevas. No importa cómo estén, si son drogadictos, si están borrachos, si son gente que han hecho cosas malas, aún aquellos que están en la cárcel. No importa. Nosotros tenemos que llegar a ellos con la palabra de amor para darles libertad. Dios tiene propósito en todo. Y en esto también había propósito. Pedro lo viene a entender más tarde. Las oraciones de Cornelio habían sido oídas y movieron la mano de Dios. Igual que ahora, nuestras oraciones mueven la mano de Dios a favor de su pueblo, a favor de su iglesia. Y no solamente la mano de Dios se mueve para bendecirnos a nosotros, porque a través de nosotros Dios bendice al mundo. Créelo, porque esto es así. La misericordia de Dios se manifestará en medio de cualquier crisis, de cualquier prueba, de cualquier situación adversa. Solo hay que creer y orar con fe. Cuando pedimos con fe, recibimos. Cornelio solo tuvo que esperar 4 días para recibir la respuesta de Dios. 4 días, mientras sus siervos fueron a buscar a Pedro y lo trajeron de donde Pedro estaba hasta la ciudad de Cornelio, para ver el clamor manifestado de Cornelio con la bendición de Dios. Al llegar Pedro, ya Cornelio tenía todo preparado, tenía toda su casa reunida, estaban todos ansiosos por ver al hombre de Dios que venía a hablarles del Evangelio de Jesucristo, a enseñarles cosas que ellos hasta ese momento no conocían. Y Pedro ahí tuvo entendimiento. Yo diría, se le encendió la lamparita. Se dio cuenta por qué Dios le había mostrado aquella visión cuando estaba en la azotea. Ahí Pedro reacciona y tuvo que declarar: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada de todos los que le temen y hacen justicia. ¿Por qué dijo esto? Porque Cornelio, toda su familia, no eran judíos, eran romanos, eran gentiles, eran gente fuera del pueblo escogido de Dios. Pero ahí Pedro entendió:
y no fue rebelde a la voluntad de Dios, sino que Pedro les predicó de Jesús, la vida de Jesús, las obras de Jesús, los milagros de Jesús. Les habló de su muerte y de su resurrección. Todo eso se los explicó. Y dice que mientras todavía Pedro estaba hablando, pasó algo maravilloso. Cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban escuchando. Un milagro del Señor. Cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Lo que sucedió en ese momento dejó atónitos a todos los que habían venido con Pedro. Habían venido varios varones con Pedro a acompañarlo, a apoyarlo, a respaldarlo, ¿verdad? Estos hombres se quedan atónitos, sorprendidos. ¿Cómo es posible? El Espíritu Santo de Dios ha descendido sobre estos hombres, sobre esta gente, sobre esta familia. Y los oían que hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. Esto fue algo tremendo. Ahí ellos se dieron cuenta que Dios quiere la salvación para toda la humanidad. Él envió a su Hijo Jesucristo para que pueda alcanzar a todo necesitado, a todo aquel que en este tiempo de crisis está clamando, a todo aquel que en este momento de dolor, de ansiedad, de preocupación, de dudas, de pruebas, vuelve sus ojos a Dios y clama a Él, aún desde su ignorancia, porque así es nuestro Dios. Después que pasa todo esto, Pedro dice: nada impide que ahora estos sean bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que todos aquellos, yo me imagino que eran muchos, porque era toda la familia, todos los sirvientes y todos los que estaban con el centurión Cornelio, ¿verdad? Solo el ejército que él tenía a su cargo eran 100 hombres. Así que imagínense, en aquel día se formó una gran iglesia. Veamos estos puntos. Cornelio temía a Dios, ayunaba, oraba, ayudaba al pueblo con las limosnas que daba, junto con su familia. Él pidió, clamó que enviara a alguien que les pudiera hablar más de la palabra de Dios, que pudiera abrir su entendimiento para que ellos tuvieran un encuentro real y verdadero con Cristo. Eso fue lo que pidió Cornelio. Pidió bien. Entonces Dios manda a Pedro. Pedro predicaba, enseñaba, discipulaba, ayunaba, oraba, enseñaba a todos los que estaban con él. También se expuso muchas veces a ser puesto en la cárcel, a ser azotado. Pero a Pedro ya no le importaba nada eso. A él lo que le importaba era cumplir con el llamado de Dios para su vida. Pedro aprendió una lección a través de todo esto. El pueblo de Israel que había clamado por la liberación de la opresión de los romanos, habían pedido un libertador, pero desecharon al único que verdaderamente los había podido hacer libres de toda opresión. El pueblo judío rechazó a Jesús. Y hoy el mundo necesita conocer a Dios, necesita conocer a Cristo, necesita saber de su perdón, de su amor, de su gracia. El mundo necesita conocer de la salvación de Dios. Necesita saber que hay esperanza en medio de toda crisis. Necesita conocer al Dios verdadero, aquel que nos guarda, que nos protege de la mano del enemigo, aquel que también nos sana, aquel que también nos liberta, aquel que nos fortalece, aquel que está con nosotros en medio de cualquier situación. Yo te digo hoy, si tienes temores, problemas, dudas, si estás enfermo, si estás triste, si hay una condición de abatido en tu corazón, si tu familia está en crisis, si tienes muchos problemas, quizás en este tiempo te has quedado sin trabajo,
te han rebajado el sueldo, trabajas menos horas y te preguntas cómo voy a hacer frente a todo lo que tengo por delante. Yo te digo, en este momento, busca a Dios. Clama a Él, porque cuando clamamos, Dios nos oye. Dile tu situación, dile tus problemas, abre tu corazón y dile a Jesús, te necesito. Necesito que vengas a morar en mí, en mi corazón. Necesito que limpies mi mente de toda cosa negativa. Necesito en este tiempo que me tomes de tu mano y que me hagas salir adelante. Te puedo asegurar que Él lo hace. Él lo hizo conmigo, Él lo hizo con mi familia, Él lo hizo con toda la congregación. Él lo hace todos los días con aquellos que de verdad buscan su rostro y le piden que les ayude. Los ojos del Señor están puestos sobre toda la tierra. Para Él nada está oculto. Por eso hoy te invito, ven a Jesús y déjame orar por ti en este momento. Señor, te pido por cada uno de aquellos que en este momento han escuchado esta palabra, que han mirado, que han reflexionado. Señor, te pido que tu mano poderosa se extienda y los toques, que tú los saques de toda miseria, de toda situación adversa, que tú los sanes, Señor, que tú libertes al que está oprimido. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú manifiestes tu poder, tu autoridad y también tu misericordia sobre aquellos que ahora abren su corazón a ti. En el nombre de Jesús te digo, declara esta palabra. Señor, abro mi corazón, recibo como Señor y Salvador. De ahora en adelante me declaro un hijo de Dios, una nueva criatura para seguir tus pasos. En el nombre del Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor te continúe bendiciendo.